Hablar de asesinos seriales es inmiscuirse en asuntos competentes a palabras mayores. Las características que definen a un asesino serial de un homicida habitual es la motivación y gratificación obtenida al cometer actos tanto innombrables como aberrantes hacia las víctimas. El asesino serial escoge a las presas de acuerdo a sus apetitos e intereses, algunas veces para llenar un hueco sentimental, otras para satisfacer un deseo sexual. Por consiguiente, la desafortunada víctima de un ser asesino suele ser torturado de maneras atroces hasta satisfacer a su agresor. México, desgraciadamente, no es la excepción. Y aunque las acciones de los asesinos seriales de su vecino del norte eclipsan de alguna manera la fama de los canallas nacionales, este país vio nacer a varios de los seres humanos más sanguinarios y depravados de América. Esta es la historia de una de las asesinas seriales más mediáticas del México moderno, Juana Barraza, la Mataviejitas. Es irónico que en un país tan machista, en donde la lógica sería tener una comunidad femenina solidaria con las demás mujeres, una señora resultó ser una de las asesinas más mediáticas de los últimos años por asesinar nada más y nada menos que a ancianas de la tercera edad. Juana Barraza Samperio, apodada por los medios como la Mataviejitas. La historia de Juana Barraza no es del todo reciente, pues las pistas de los ilícitos cometidos comienzan a rastrearse desde 1998, cuando en la capital del país, la Ciudad de México, comienzan a aparecer ancianas asesinadas en su mayoría por el método de estrangulación. No fue hasta el año 2005 en el que, a través de lo que podría considerarse un hecho fortuito, el joven José Joel López González alertó a dos policías de que un asesinato acababa de suceder. Delante de él se encontraba corriendo la asesina de Ana María de los Reyes Alfaro, de 83 años, quien había sido estrangulada con un estetoscopio y varias veces apuñalada con un cuchillo. Después de este momento, y como si hubiera querido ser capturada, la historia de Juana Barraza fue contada a detalle por ella misma. Indudablemente, para que alguien sea capaz de arrebatarle la vida a una persona o a una serie de personas, hacen falta determinadas circunstancias que generalmente son el producto de la acumulación de desgracias en la vida del violentador. Ese es el caso de la señora Barraza. Ella, para empezar, fue el resultado de un seno familiar completamente desinteresado de ella. El papá se fue de la casa y la mamá particularmente padecía de lo que podríamos considerar uno de los peores males que puede azotar a una persona. Ella era alcohólica, pero no sufría de un alcoholismo, digamos, del cual uno pueda perder su integridad o sus bienes materiales con tal de subsanar esta necesidad de consumir alcohol. No, el caso de la señora de la madre de Juana Barraza era bastante más grave. Ella llegó a intercambiar el cuerpo de su propia hija por un par de cervezas. Comenzó haciéndolo con 3 sujetos en una noche. Esto se fue agravando al punto en el que por un par de cervezas nuevamente la dio con un hombre, del cual esa misma noche derivaría una violación en la cual surgiría el embarazo de su primer hijo de Juana Barraza. Para este momento, la madre de Juana ya se había emparejado con una persona que fungiría como el padrastro, quien, según las declaraciones, no tenía el mejor trato con Juana. Él la maltrataba, y la maltrataba bastante. Pero sus hijos de esta persona rescatarían a Juana del cautiverio que prácticamente la tenía el sujeto que la intercambió por unas cervezas, y la devolvieron a su hogar. A partir de entonces, el padrastro se haría cargo de ella hasta que cumpliera la mayoría de edad. Lamentablemente, otro evento sumamente trágico azotaría la vida de Juana. Su primer hijo, a los 24 años de edad, sería asesinado brutalmente por una banda local. Este sin duda fue uno de los eventos que motivó a la señora Barraza a cometer los ilícitos que realizó.
Según los registros, todo comenzó en el año de 1998, cuando a partir de entonces se dieron a conocer casos sobre mujeres de la tercera edad asesinadas, la mayoría de ellas a través de la vía de la estrangulación. Aunque también es cierto que estas presentaban señas de haber sido atacadas con objetos punzantes y en casos muy aislados presentaban señas de algún tipo de violación. Lo cierto es que en un principio se pensaba que el asesino era un hombre, porque para poder quitarle la vida a una persona con los brazos estrangulándola se requiere de cierto nivel de fuerza específico. Después se sabría que la señora Barraza era una ferviente fan de la lucha libre y que en estos ámbitos era conocida como la dama silenciosa, pues ella lo practicaba frecuentemente. Además de también vender palomitas o algún tipo de frituras en las arenas donde este deporte se llevaba a cabo. Una de las maneras en que Juana Barraza concretaba o realizaba sus crímenes era haciéndose pasar por trabajadora social, ofreciéndole a las señoras algún tipo de asistencia médica. Es entonces cuando entraba a la vivienda y realizaba los ilícitos. Una de las peculiaridades del caso de la Mataviejitas es que tuvo una repercusión en cuanto a la opinión pública bastante grande, porque con el resultado de las primeras investigaciones se empezaban a señalar algún perfil del asesino, el cual se llegó incluso a pensar que podría tratarse de un travesti luchador, y por lo tanto algunos señalaron de que se estaba buscando inútilmente al asesino entre sexoservidoras y transvestis. Después, evidentemente, habría un momento en el que no se cometieron asesinatos y se llegó a pensar de que esta persona se había suicidado. Ante el anuncio público, se retomaron los asesinatos, y lo cual llevaría finalmente a la captura de Juana Barraza y se descubriría que al final de cuentas era una mujer. Al ser capturada, como es habitual entre los asesinos seriales que desean ser atrapados, no vaciló en contar su historia ni los motivos por los cuales realizaba los asesinatos. Entre las declaraciones que se logran rescatar se encuentra esta que habla acerca de por qué señoras de la tercera edad, y es que incluso con su simple presencia ella evocaba el recuerdo de su madre, de esa persona que le significó demasiadas desgracias en su vida. Bueno, ahorita ella fue sentenciada y trasladada al penal de Santa Marta, en donde va a pasar el resto de sus días. En un principio se la aisló de las demás internas porque había señalamientos de que iba a ser atacada por los crímenes que cometió, pero como en la cárcel reina la ley del más fuerte, al ser ella una mujer bastante alta, fuerte, se ganó su respeto. Se ganó el respeto y ahora se le conoce ahí como la Matacigüeñas, porque por una cantidad sustancial de dinero ella puede proveer de pastillas a las embarazadas que deseen abortar. Es incluso maestra de ajedrez, maestra de zumba, diferentes tipos de danza, y se encuentra ahí para cualquiera que desee escuchar su historia. Juana Barraza fue sentenciada a 759 años y 17 días de prisión por los crímenes comprobados de 17 homicidios y 12 robos, aunque en un principio la asesina aceptó haber realizado solo 3 asesinatos. Después se sabría que a lo largo de 7 años cometió más de 40. Si bien es cierto que hay ciertas noticias que no dibujan una sonrisa en nuestro rostro, es importante el saber de ellas y dar un seguimiento, pues es así como podremos saber qué problemáticas hay a nuestro alrededor y de igual manera poder encontrar una posible solución. Si el video te pareció interesante, te invitamos a seguir nuestro próximo material. Muchas gracias y hasta entonces.